Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Había estado vigilando el apartamento donde vivía Randall Jones, pero no había mostrado la cara en todo el día. Eso no era muy sorprendente dado su estatus actual como un prófugo de la justicia, así como su ocupación. Su modus operandi era esperar fuera de un bar hasta que un borracho saliera. Le ofrecía ayuda para tomar un taxi, pero lo guiaba hacia un callejón. Una vez fuera de las luces de la calle, Randall hacía tropezar al borracho y luego le ponía una rodilla en la espalda. Unos 2 minutos después, Randall salía corriendo por el callejón con la billetera, el reloj y cualquier otra cosa que el tipo tuviera y que Randall pudiera vender. Randall había metido la pata y lo arrestaron cuando un policía de patrulla lo vio correr fuera del callejón. El policía le gritó que se detuviera para averiguar por qué estaba corriendo. Randall no lo hizo, así que el policía lanzó su bastón contra las piernas de Randall y lo hizo tropezar. La caída aturdió a Randall, por lo que el policía pudo ponerle una rodilla en la espalda y esposarlo. Al registrar a Randall, el policía encontró 2 billeteras que no le pertenecían, un reloj de pulsera y un anillo masónico con fondo de ónix y 6 diamantes. Cuando el refuerzo del policía registró el callejón, encontraron a un hombre borracho tirado allí. Su rostro coincidía con la foto en una de las licencias de conducir en las billeteras. Randall había sido acusado de hurto menor y agresión y había comparecido ante un juez para su lectura de cargos. Su defensor público dijo que Randall simplemente había encontrado todas esas cosas en el callejón. Solo corrió porque ya había sido arrestado una vez y le preocupaba que el policía lo arrestara de nuevo. El juez no se tragó ninguna de esas mentiras y fijó la fianza de Randall en $500. Randall llamó a Jimmy Polanski, y Jimmy pagó su fianza. Jimmy Polanski es un fiador en mi parte de la ciudad, y no es muy exigente sobre a quien saca de la cárcel siempre y cuando la persona tenga el 10% del monto de la fianza en efectivo. La mayoría de los tipos acusados de robo u otro delito menor tenían una fianza fijada entre $500 y $1000. No había manera de que pudieran pagar eso, así que llamaban a Jimmy. El tipo hacía que alguien de su familia o un amigo le diera a Jimmy el 10% del monto de la fianza como honorario, y Jimmy ponía el dinero. Si el tipo se presentaba en el tribunal cuando debía, Jimmy recuperaba su dinero. Si el tipo no se presentaba, y entre el 10 y el 20% no lo hacían, Jimmy perdía el dinero de la fianza. Para recuperar su dinero, Jimmy tenía que llevar al imbécil a la comisaría. Para eso me necesitaba a mí. La fecha del juicio de Randall era el 8 de junio y cuando llegó el 8 de junio, Randall no apareció por ningún lado. Jimmy me llamó y me pidió que encontrara a la basura y lo llevara a la cárcel. Yo estaba más que dispuesto. Mi trato con Jimmy era que recibiría el 10% del monto de la fianza por devolver a un prófugo a la cárcel. Hasta ahora estaba ganando unos 6.000 al año cuando la mayoría de los trabajadores ganaban 4. Por eso estaba vigilando el apartamento de Randall. Descubrir dónde se escondía Randall fue fácil. Era seguro que Randall no había ido muy lejos. No había tenido tiempo de vender nada antes de ser atrapado. No tendría mucho dinero. Solo pasé por la tienda de comestibles de Luigi. Además de ser una tienda de comestibles, Luigi's también era el lugar de reunión de Sal Catalano, el encargado de las apuestas para el jefe de la mafia local. Supuse que Randall podría jugar a las apuestas de vez en cuando, y Sal era el hombre para la cuadra donde atraparon a Randall. No tenía mucho contacto con ninguno de los tipos de la mafia en la zona. Sabía quiénes eran y ellos sabían quién era yo. No necesitaban a un investigador privado. Ellos resolvían sus problemas por sí mismos. Sin embargo, me daban información sobre delincuentes menores. Eso se debía a que la mafia también tenía un acuerdo con los policías de patrulla locales. La mitad de los policías de patrulla jugaban a las apuestas o apostaban en el juego del fin de semana. Se vería mal para el departamento si un encargado de apuestas o un corredor empezara a hablar sobre quiénes eran sus clientes. Los policías hacían redadas en los lugares de apuestas o en la trastienda de un bar, donde se realizaban juegos de azar, pero generalmente no encontraban nada. Eso era porque los policías de patrulla les decían a los lugares de apuestas y de juegos de azar cuando iba a ser la redada. Lo que habría jodido ese arreglo era si se supiera que algún ladrón de poca monta estaba trabajando en la zona. La mafia ganaba dinero cobrando una tarifa de protección a las casas de apuestas, burdeles y a los compradores de objetos robados. Lo que eso significaba era que la mafia les diría a esos lugares cuando iba a tener lugar una redada. La mafia obtenía esa información del mismo policía de patrulla. Si los policías se topaban con algún encargado de apuestas con sus talonarios, o con un corredor con su dinero mientras investigaban un robo menor, tendrían que hacer algo al respecto. La mafia se ocupaba de cosas más grandes que billeteras y joyas robadas, y quería que los pequeños ladrones desaparecieran de las calles. Cuando le mostré la foto del arresto de Randall a Sal, él sonrió. El pequeño cabrón jugaba todos los días durante los últimos 6 meses hasta hace una semana. Me preguntaba qué le había pasado. Le pregunté a Sal si sabía dónde podría estar escondido Randall. Sonrió de nuevo.
No, pero sé que tiene una novia. La traía con él de vez en cuando. Una pelirroja alta y muy bien dotada. Buenas tetas, piernas largas y un culo que no se acaba. Trabaja en las mesas de Rodisios Pizza en la 53 de mediodía a las 8. Síguela desde Rodisios y encontrarás a Randall. A las 7:30 de esa noche, estaba sentado en un banco frente a la barbería de Ángelo, y vigilando la puerta de Rodisios Pizza. Cuando la pelirroja salió de Rodisios, pude ver que Sal tenía razón. Estaba construida como una casa. Ella lo sabía también. Su blusa estaba abierta hasta la mitad de su pecho. Sus grandes tetas la empujaban lo suficiente como para mostrar un buen escote. Su falda ajustada le quedaba como una segunda piel sobre su trasero. Sus tacones no eran muy altos, pero hacían que su trasero se destacara. Supuse que ella quería que así fuera. Me levanté del banco y comencé a caminar por mi lado de la calle. La mantuve delante de mí, pero no creo que hubiera importado. La pelirroja no estaba mirando nada alrededor. Solo estaba pavoneando sus grandes tetas y su culo por la vereda, sonriendo a los tipos que se detenían a mirarla. Cuando llegó a la esquina de la 53 con el Bud, giró a la derecha en el Bud. Crucé la 53 y luego crucé el Bud para mantenerme en el otro lado de la calle. Caminó 3 cuadras por el Bud hasta llegar a un edificio de apartamentos. Cuando usó una llave para abrir la puerta, supuse que aquí era donde Randall se estaba escondiendo. Estaba seguro después de ver a la misma mujer mirando por la ventana de un apartamento en el 3er piso. En ese momento, se estaba desabrochando la blusa. Un hombre se acercó por detrás. Ese hombre era Randall. Ya tenía al bastardo. Ahora solo tenía que llevar su trasero a algún lugar para poder esposarlo. No hay ninguna ley que diga que un delincuente tiene que ser inteligente. La mayoría piensa que lo son. La mayoría son tan estúpidos como un montón de mierda de perro. Como Randall estaba en su apartamento, no estaba recibiendo ningún ingreso, salvo quizás de la pelirroja. Aunque probablemente recibía muchas propinas, aún así no estaría ganando mucho dinero. Randall tendría que volver a asaltar borrachos si quería seguir comiendo. Solo tenía que esperar en mi banco frente al edificio de apartamentos cada noche hasta que lo hiciera. Casi era medianoche un par de días después cuando Randall entreabrió la puerta del edificio de apartamentos y miró hacia afuera. Unos segundos después, salió y cerró la puerta detrás de él, luego caminó más allá del Bud. Lo dejé adelantarse media cuadra antes de empezar a seguirlo. Randall caminó hasta el callejón de la siguiente cuadra y luego giró a la derecha. Sabía a dónde iba. Se dirigía al otro lado de la cuadra. Allí es donde estaba Little Naro. Little Naro es un bar que lleva el nombre de una zona de Sicilia y era popular entre los miembros mayores de la comunidad. La música siciliana y la atmósfera allí les recordaba a su país natal. Randall se detuvo a unos metros de la calle. Estaba esperando que algún viejo borracho pasara, por lo que no estaba prestando atención al callejón. Tampoco estaba escuchando mucho. No me oyó caminar detrás de él. Ahora, se supone que los policías deben gritarte que detengas lo que estás haciendo y te pongas en el suelo antes de arrestarte. Algunos lo hacen y otros no. Nunca pensé que darle a un prófugo alguna advertencia fuera una buena idea. Solo le da tiempo al prófugo para correr o pelear conmigo. Corrí hacia él, lo agarré por los hombros y lo tiré al suelo. Luego le puse mi rodilla en la espalda y comencé a esposarlo. No estaba cooperando. ¿Qué demonios estás haciendo? No tengo dinero. Le agarré la mano derecha y la puse detrás de su espalda. Jimmy quiere que estés en el tribunal mañana. Podemos hacer esto fácil o podemos hacerlo difícil. Depende de ti. Puse la esposa en su muñeca derecha y estaba alcanzando su izquierda, cuando Randall intentó resistirse. Mido 1,90 m y peso alrededor de 86 kilos. Randall medía alrededor de 1,60 m y pesaba unos 58 kilos. No iba a llegar a ningún lado, pero me estaba cabreando. Saqué la porra del bolsillo trasero y le di un golpe en el hombro izquierdo, justo encima del hueso. El cuarto de kilo de perdigones en el extremo golpea fuerte. Lo suficiente como para romperle el cráneo si lo hubiera golpeado en la cabeza. En el brazo de Randall, solo dolía como el infierno. Tendría un moretón durante un par de semanas, y su brazo le dolería otro mes, pero no habría ningún daño real. Randall gritó de dolor, pero relajó el brazo. Lo tiré hacia atrás y le puse la esposa en la muñeca. Me levanté de su espalda, me puse de pie y levanté a Randall. Randall, vamos a caminar a la comisaría del 12º precinto en la 48. ¿Vas a ir por las buenas? Cuando Randall no respondió, le di un golpe en el otro hombro. Randall gritó de nuevo, pero asintió. Después de entregar a Randall al sargento de guardia y recuperar mis esposas, llamé a Jimmy. Jimmy, soy Rick. Randall está en la comisaría del 12º precinto en la 48. Me voy a casa a dormir. Mañana pasaré a cobrar. Randall era solo el último de una larga lista de prófugos que había capturado para Jimmy. Sin embargo, no había empezado siendo investigador privado cazador de recompensas.
Después de la escuela secundaria, me alisté en los Marines. 4 años después, estaba harto de la mierda militar, así que no me reenganché. En su lugar, solicité ingresar a la Academia de Policía y fui aceptado. 6 meses después, patrullaba las mismas cuadras donde ahora soy un investigador privado. Eso duró 3 años. No renuncié. Me jodieron. Según el abogado del sindicato, la había cagado y no había mucho que el sindicato pudiera hacer para ayudarme. En ese momento, pensé que estaba siendo honesto conmigo. Cuando supe lo que había pasado entre él y el fiscal, me di cuenta de que él era tan sucio como cualquier otro. La versión corta de la historia es que estaba patrullando una noche, alrededor de las 10, cuando escuché a una mujer gritar. Corrí hacia el sonido y vi a un tipo arrastrando a una mujer por las escaleras, hacia uno de los apartamentos del segundo piso sobre una farmacia. Ella estaba pateando y gritando, pero no lograba liberarse. Saqué mi revólver Colt Oficial Police 38 y le grité al imbécil que soltara a la mujer y se tirara al suelo boca abajo en la acera. Soltó el brazo de la mujer y comenzó a bajar las escaleras, y pensé que iba a ser un arresto fácil. Fue cuando bajó el último escalón que todo se fue al diablo. Vi que metió la mano en el bolsillo trasero de sus pantalones, y un segundo después, el destello de una hoja de cuchillo a la luz de la farola. Luego empezó a correr hacia mí. El detective que hizo la investigación dijo que el tipo estaba a unos 5 metros de mí, cuando le puse el último de los 3 disparos de 38 en el pecho. Yo ya lo sabía. También había visto la navaja automática que el tipo me había mostrado. Sé que estaba allí junto a la mano del tipo después de que cayó al suelo, y yo no la moví. Lo que no sabía es que, de alguna manera, la navaja desapareció después de llegar a la comisaría. Y no se mencionó en el informe del detective. No fue hasta después de que me interrogaron durante 1 hora, y luego me relevaron de mis funciones, que lo entendí. El detective me dijo que el tipo era sobrino de uno de los concejales de la ciudad de ese distrito, así que debía prepararme para lo peor. El concejal había llamado al jefe de policía y sugerido que, si quería conservar su trabajo, encontraría la manera de convertir a su sobrino en una víctima inocente. La forma en que lo hizo fue despedirme al día siguiente. La historia que se publicó en los periódicos fue que el tipo había estado tratando de ayudar a la mujer a subir las escaleras cuando ella resbaló y cayó. Cuando un policía, cuyo nombre no fue revelado, fue a ver qué había sucedido, disparó 3 veces al tipo y lo mató. Ese policía no iba a ser acusado, pero ya no era miembro de la fuerza policial. De todos modos, ya estaba harto del departamento de policía. Quiero decir, era de conocimiento común que el verdadero crimen en la ciudad, las drogas y la acompañantes, estaban fuera de los límites. Hacíamos una redada en el área de las acompañantes una vez cada 6 meses, pero de alguna manera, la mayoría sabía que íbamos y decidían tomarse vacaciones esa noche. Lo mismo pasaba con los traficantes de drogas. Cada policía de la calle sabía en qué callejón estaban, y qué vendían, pero es jodidamente difícil para un solo policía de patrulla atrapar a un traficante por su cuenta. Al igual que con los burdeles, enviábamos un equipo a una zona una vez cada 6 meses para llevarlos a la cárcel. Pero cuando los atrapábamos, no tenían drogas y decían que solo estaban pasando el rato en el callejón. En mi opinión, la única forma en que cualquiera de estas cosas podía suceder era si alguien en el departamento estaba siendo pagado para advertirles que íbamos. De todas formas, ya sospechaba que algunos de los oficiales de más alto rango, en el departamento de policía estaban recibiendo dinero por debajo de la mesa de alguien. Cuando me despidieron por dispararle al basura, que parecía que iba a destriparme como a un pavo de Acción de Gracias, eso me demostró que cualquiera puede ser comprado si tienes suficiente dinero o influencia política. La mafia tenía el dinero y los políticos la influencia. No dije nada cuando entregué mi placa y mi Colt. No habría servido de nada. Simplemente los arrojé sobre el escritorio del capitán y me fui. Durante aproximadamente 1 semana, me quedé en mi apartamento. Me terminé un cuarto de bourbon y pensé en lo que iba a hacer a continuación. Encontré la respuesta cuando Jimmy Polanski me llamó. Jimmy tenía unos 50 años, y estaba cansado de perseguir a prófugos que tenían entre 18 y 30 y tantos años. Quería que yo hiciera eso. Su única condición era que no matara al prófugo, a menos que el prófugo intentara matarme a mí. Aparte de eso, a Jimmy no le importaba ni quería saber lo que hacía para traer al prófugo. Lo único que le importaba era que el prófugo se presentara en el tribunal. 1 semana después de haber entregado a Randall a la policía, recibí una llamada alrededor de las 10 de la noche. Cuando el que llamaba dijo quién era, me costó creerle. Dijo que era Ricardo Travato. Yo lo conocía como Dick Travato, y nos remontábamos a la escuela secundaria en la PS 243. Dick era 2 años menor que yo, así que no era una amistad probable. Lo que nos unió fue que ambos vivíamos en la misma cuadra entre la East 67 y la East 68. Nos veíamos mucho en las fiestas de barrio durante el verano, así como en la escuela, y entablamos una especie de amistad.
Estaba en los Marines cuando Dick se graduó. No nos vimos mucho después de eso porque él fue a la universidad y terminó obteniendo un título en Derecho. Solo sabía eso porque su papá le contó a mi papá que Dick estaba trabajando en un bufete de abogados en el centro, y se había mudado a un apartamento por allí. La primera noticia real que tuve de él fue 5 años después, cuando decidió postularse para el consejo municipal. Fui a uno de sus discursos y lo encontré después. Me dio la mano y dijo que estaba feliz de verme, pero que tenía que ir a una reunión. Después de eso, nada. Creo que Dick estaba avergonzado de asociarse con un tipo que era solo un policía de calle. Dick dijo que tenía algo de lo que necesitaba hablar conmigo, y quería reunirse en la fuente del parque en el centro, junto al lago. Le dije que podía contármelo por teléfono, pero Dick insistió diciendo que tenía que ser una conversación privada. Fijamos la fecha para ese sábado por la tarde a las 2. Tomé un taxi hasta el parque y luego caminé hasta la fuente. Dick no estaba allí, así que me senté en un banco y observé a la gente pasar. Alrededor de las 2:10, un hombre se sentó a mi lado, se inclinó y dijo, ¿eres Rick Olmsted? Asentí. Sí. ¿Dónde está Dick? El hombre se levantó entonces. Vamos. No había prestado mucha atención al tipo antes de eso. Ahora que lo hacía, era bastante intimidante. Llevaba un traje con una chaqueta lo suficientemente ajustada, como para que pudiera ver el bulto de una funda de hombro bajo su brazo izquierdo. También era un tipo grande, no tan alto como yo, pero al menos me sacaba unos 20 kilos. Lo tomé por un guardia privado armado, pero no podía entender por qué Dick lo había enviado en lugar de venir él mismo. Quiero decir, Dick podía ser un concejal de la ciudad, pero generalmente no son blancos de un asesinato o incluso de un robo. Seguí al tipo hasta el estacionamiento y hasta un Chrysler Imperial negro de 1955, que parecía recién salido del concesionario. Abrió la puerta trasera del lado del conductor y me dijo que subiera. Dick estaba en el asiento trasero. Dick miró al tipo grande y dijo, Sam, déjanos solos, por favor. El tipo cerró la puerta y luego se quedó al lado de ella. Noté que se desabotonó la chaqueta entonces. Volví a mirar a Dick. Dick, ¿qué demonios está pasando que necesitas un guardia armado? Dick negó con la cabeza. Sam no tiene nada que ver con lo que necesito hablar contigo. Es solo mi seguridad. Como todos los políticos, recibo amenazas de vez en cuando. Sam se asegura de que esas amenazas nunca se conviertan en realidad. De lo que quiero hablar es que quiero contratarte para que encuentres a una persona para mí. Bueno, hago eso, pero ¿cómo sabías qué es lo que hago? No hemos hablado en años. La última vez que nos vimos, yo era policía. Dick simplemente sonrió. Tengo un pequeño equipo que me ayuda cuando necesito algo. Les pedí que encontraran un investigador privado en quien pudiera confiar, y encontraron a 3. Cuando vi los nombres, el tuyo estaba allí. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, así que pensé que serías el mejor de los 3. ¿Te interesa? Asentí. Claro, pero necesito muchos más detalles. Empecemos con quién quieres que encuentre y por qué. Dick metió la mano en el bolsillo interior y sacó una foto. Quiero que encuentres a mi esposa y la traigas de vuelta. Esta es ella. Se llama Gillian Pena Travato. Como puedes adivinar, sus padres son mexicanos. En cuanto a por qué la quiero de vuelta, me estoy preparando para postularme nuevamente para concejal. Tengo el dinero y los votos para salir elegido. Si se corre la voz de que mi esposa me dejó, bueno, mis votantes son en su mayoría buenos hombres de familia y sus esposas. Sin mi esposa a mi lado, perderé la elección. Pensé que Dick era el mismo Dick que conocí en la cuadra. No lo era. Era otro político imbécil que buscaba mantener su trabajo. No quería a Gillian de vuelta por ninguna otra razón que no fuera para que le ayudara a ser reelegido. Aún así, era dinero y tenía la intención de cobrarle a Dick mucho dinero. Ok, ya sé quién y por qué. ¿Por qué te dejó? Si es porque la golpeaste o algo por el estilo, no quiero el caso. Dick sonrió. No, nada de eso. Simplemente decidió que estar casada conmigo no era algo que quisiera seguir haciendo. No tengo ni idea de por qué. Simplemente llegué a casa un día y encontré una nota en la puerta que decía que se había ido y que no volvería. Ya lo ha hecho antes, así que no me preocupa demasiado que no regrese, pero tengo un evento de campaña en 3 semanas y la necesito a mi lado. Cuando la encuentres, dile que le daré $5,000 si se queda conmigo hasta después de las elecciones. Después de que me elijan, la dejaré que se divorcie de mí. Así que, si nada más funcionaba, pensaba sobornar a Gillian para que se quedara con él. Seriamente pensé en decirle a Dick que se fuera al carajo, pero como dijo, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Decidí aceptar el caso y manejarlo como yo creyera conveniente. Ok, Dick, la encontraré, pero no puedo hacerlo gratis. Te costará $1,000. ¿Tienes alguna idea de a dónde pudo haber ido? Dick dijo que el dinero no sería un problema y que Gillian era de la zona donde ambos crecimos.
Sus padres viven en un apartamento en la East 69. Podría haber ido allí. Si no lo hizo, probablemente sepan a dónde fue. Dick me preguntó si quería que me llevara a casa. Para entonces ya estaba bastante disgustado, así que le dije que caminaría. Salí, le dije a Sam que habíamos terminado, y cerré la puerta trasera. Sam me lanzó una mirada extraña, luego abrió la puerta del conductor y se metió. Un par de minutos después, el Chrysler Imperial se dirigía calle abajo. Estaba deteniendo un taxi y maldiciéndome por aceptar el caso. Pensé que lo mejor que podría pasar era que encontraría a Gillian. Le hablaría de los $5.000 y ella volvería con Dick. Después de pensar en eso un rato, decidí que probablemente ella ya había descubierto lo que él realmente quería, y decidió que no quería formar parte de eso. No tendría motivos para divorciarse de él, así que simplemente decidió irse. Estaría haciendo todo lo posible para no ser encontrada. Incluso si lograra encontrarla, nunca volvería a menos que la esposara y la llevara de regreso. No estaba dispuesto a hacer eso por un hombre que trataba a su esposa como el adorno del capó de su coche. A la mañana siguiente, comencé a buscar a Gillian caminando hacia donde vivían sus padres. Estaba bastante seguro de que no estaría allí. Si lo estuviera, Dick podría haberla encontrado él mismo. Eso me hizo preguntarme por qué me había dirigido en esa dirección cuando tenía que haber sabido que no estaría allí. Ella estaría en otro lugar, pero alguien en ese edificio podría saber a dónde se había ido. Le pregunté al encargado si había visto a Gillian últimamente y sacudió la cabeza. No, una vez que se enganchó con ese estirado del barrio alto, nunca volvió aquí. Se olvidó de dónde creció. Solía verla en los periódicos de vez en cuando. Tenía una cara realmente bonita, pero esos vestidos que usaba la hacían parecer la madre de alguien. ¿Sus padres todavía viven aquí? Él sacudió la cabeza. No. Ambos están en el cementerio de Nuestra Señora de Lourdes. Murieron el año pasado. Primero el padre de un ataque al corazón y la madre de alguna enfermedad pulmonar unos 6 meses después. Le di las gracias al encargado y me fui. Me preguntaba por qué Dick me había mentido cuando dijo que Gillian podría haber regresado con sus padres. O estaba tratando de ocultarme algo o tenía tan poco interés en Gillian que nunca se enteró de que sus padres estaban muertos. Durante 3 días, caminé por esa área hablando con la gente. La mayoría conocía a Gillian. Ninguno de ellos sabía dónde estaba. Todo lo que obtuve fue que parecía haberse vuelto bastante arrogante una vez que se casó con Dick. Nunca volvió a visitar a nadie. Eso no tenía ningún maldito sentido para mí. A menos que Gillian se hubiera ido con un montón de dinero, no tenía forma de mantenerse. Tenía que comer y tener un lugar donde dormir, pero sin algo de dinero. Le resultaría difícil hacer cualquiera de las dos cosas. Dick no había mencionado nada sobre dinero faltante después de que ella se fue. Había 2 situaciones completamente posibles que podría investigar. La primera era que Gillian tenía un novio que la estaba manteniendo. Eso era una posibilidad remota. Si el personal de Dick había sido capaz de encontrarme a mí, no sería difícil descubrir si Gillian tenía un novio. La mayoría de las personas que engañan a su cónyuge no son buenas para mantener eso en secreto. Alguien siempre lo sabe, y ese alguien se lo habría contado a Dick. La otra posibilidad era que Gillian se hubiera dedicado a la profesión más antigua. Creció en la otra cuadra de un burdel y probablemente conocía a varias acompañantes. Si tenía la misma edad que Dick, tendría tal vez 26 o 27 años. Eso era un poco mayor para la mayoría de los hombres a los que les gusta estar con acompañantes. Pero a juzgar por la foto que Dick me había dado, le iría bien. Había una forma de averiguarlo. Sabía, por haber crecido en el área y también por mis días como policía, que había 2 burdeles en los 10 o más bloques que Gillian probablemente conocía. Uno estaba lleno de acompañantes negras y asiáticas, así que no me imaginaba que Gillian estuviera allí. Estaría en el que dirigía Lorenzo Mariana. Lorenzo no vivía realmente en el burdel. Vivía en un apartamento a un par de cuadras de allí. Su papel era alquilar el edificio, pagar a los matones en la recepción y cobrar a las acompañantes. Le pagaba al MAB un 15% para protegerlo de cualquier redada no anunciada de la policía. Si Gillian estaba trabajando en su burdel, Lorenzo lo sabría. Lorenzo generalmente pasaba el rato con los tipos de bajo nivel del MAB, en la tienda de comestibles de Marini. No era realmente parte del MAB, pero lo toleraban. Supongo que lo hacía sentir como un tipo importante hablar con ellos. Allí fue donde lo encontré ese jueves. La tienda de Marini era territorio del MAB, y los tipos sentados en los bancos afuera no te hablaban a menos que quisieras apostar $1 a un número, o al resultado del próximo partido del fin de semana. Si les decías algo sobre cualquier otra cosa, te dirían que te fueras al carajo y los dejaras en paz. Generalmente te ayudarían a irte. Me llevaba bien con los tipos del MAB. Sabían quién era yo y que no les jodería. Sabía quiénes eran ellos y no los jodía porque no tenía ninguna razón para hacerlo. El MAB no contrata investigadores privados. Cualquier disputa en el MAB se resuelve dentro del MAB. Cuando me acerqué, Sal me miró por un segundo y luego me preguntó qué quería.
Dije que solo quería hablar con Lorenzo. Sal le dio una palmada a Lorenzo en la parte posterior de la cabeza y dijo, ve a hablar con Rick, imbécil, pero hazlo en el callejón. Una vez que estuvimos en el callejón, le mostré a Lorenzo la foto de Gillian y le pregunté si era una de sus chicas. Miró por unos segundos y luego sonrió. No, pero ojalá lo fuera. ¿Por qué la buscas? Bueno, su madre no la ha visto en un tiempo y me pidió que la encontrara. Lorenzo me devolvió la foto y sonrió de nuevo. Bueno, si la encuentras, dile que venga a verme. La instalaré en una suite de hotel con un teléfono y podrá elegir a sus clientes ella misma. Cobraré 200 por noche y ella se llevará 70 de eso. Para cuando llegué a mi apartamento, ya me había quedado sin ideas. Nadie con quien hablé tenía la menor idea de dónde podría estar Gillian. Todavía pensaba que tal vez estaba en algún burdel, pero había cientos en la ciudad y podría estar en cualquiera de ellos. Dick no había mencionado nada sobre hermanos, así que supuse que no tenía ninguno. También existía la posibilidad de que tuviera una amiga o dos en algún lugar que la estuvieran escondiendo, pero averiguar quién era esa amiga sería casi imposible. Me acosté esa noche pensando que tendría que decirle a Dick que ella se había ido y que no podía encontrarla. Fue ese sábado cuando finalmente encontré a Gillian, bueno, más o menos. Estaba caminando hacia la tienda de delicatessen de Seigel para almorzar, cuando otro hombre con un traje negro se acercó, y me agarró del brazo. ¿Rick Olmsted? Asentí. Él abrió su chaqueta lo suficiente como para que yo pudiera ver la culata de un revólver en su funda de hombro. Tienes que venir conmigo. No intentes correr o esto se pondrá muy feo, muy rápido. No estaba dispuesto a armar un escándalo. El tipo tenía la mafia escrito por todas partes. No estaba seguro de qué había hecho para cabrearlos, pero pelear no era una buena idea. Me llevó a un Cadillac 75 negro para 8 pasajeros. Se detuvo, me cacheó y me quitó mi Colt Detective Especial 38, mi porra y mis esposas. Y luego abrió la puerta. No conocía al hombre dentro del Cadillac, pero él sabía quién era yo. Rick, siéntate, ¿quieres un trago? Negué con la cabeza. No, no quiero un trago, pero ¿quién diablos eres tú y por qué estoy sentado en este coche? Se rió entre dientes. Me dijeron que eras bastante directo, pero no deberíamos tener problemas. Soy James O'Brien, estoy aquí en nombre de mi empleador para explicarte tu relación con el señor Travato. Y su relación con el señor Rocco Conti. Quizás hayas oído hablar del señor Conti. Lo había oído, y eso hizo que se me erizara el pelo en la nuca. Rocco Conti era el jefe de la mafia en la ciudad. Hasta donde yo sabía, vivía en un complejo en los suburbios y nunca venía a mi parte de la ciudad. Si había enviado a su abogado para hablar conmigo, debía haberla cagado en grande. He oído el nombre. Sin embargo, no dijiste por qué estoy aquí. Dudo que esto sea solo una visita amistosa. James encendió un cigarrillo y exhaló lentamente. Todo lo que estamos a punto de discutir debe quedar entre nosotros. Si repites alguna parte de nuestra conversación, el resultado sería muy indeseable. ¿Entiendes lo que quiero decir con eso? Lo entendí. Lo que me estaba diciendo era que si repetía alguna parte de la conversación, acabaría muerto. Asentí. James dio otra calada profunda a su cigarrillo y luego exhaló mientras hablaba. Estoy aquí porque no lo sabes, pero te estás metiendo en aguas profundas. Si fueras cualquier otro investigador privado, el señor Conti dejaría que las cosas siguieran su curso, pero él siente que te debe un favor. Te despidieron de la policía por ahorrarle un problema. El hombre que mataste, la mujer que él estaba arrastrando por esas escaleras era ahijada del señor Conti. El señor Conti me pidió que te dijera que lamenta que hayas tenido que asumir las consecuencias, pero aprecia el hecho de que te deshiciste de un problema. Si no hubieras matado al hombre, su temperamento sin duda habría causado que tuviera un accidente fatal. Y tal vez se habría culpado al señor Conti de causar el accidente. El señor Conti también aprecia el hecho de que una vez que te independizaste, nunca intentaste interrumpir sus negocios. El señor Conti pensó que merecías entender en qué estás trabajando. Mis fuentes me dicen que estás buscando a Gillian Travato. También sé lo que el señor Travato te dijo cuando hablaron en su coche. El señor Travato te estaba mintiendo sobre la desaparición de su esposa. Él fue responsable de su desaparición porque le mintió al hombre equivocado. Le mintió al señor Conti. El señor Travato necesitaba dinero para su campaña, pero no estaba teniendo mucha suerte con las donaciones públicas. Necesitaba mucho dinero rápido y sabía que el señor Conti tenía ese dinero. También sabía que si ese dinero era una donación pública de cualquier negocio como el del señor Conti, su oponente lo descubriría y diría que el señor Travato había sido sobornado, a cambio de ciertos favores que podía hacer como concejal de la ciudad. El señor Travato fue a ver al señor Conti y le pidió el dinero en efectivo. Dijo que haría que en los papeles pareciera que había recibido el dinero de múltiples donantes. El señor Conti le preguntó cuánto y el señor Travato dijo $50.000. El señor Conti le explicó que no podía simplemente darle tanto dinero, pero que le prestaría el dinero. Le preguntó cómo iba a devolver el préstamo.
ya que un concejal de la ciudad solo ganaba alrededor de $8.000 al año. El señor Travato dijo que había una ordenanza municipal que pronto se votaría, y que él podía influir a favor de la organización empresarial del señor Conti. Esa ordenanza daría al alcalde el poder de adjudicar ciertos contratos sin licitaciones competitivas. Los contratos cubiertos por la ordenanza incluían reparaciones de calles, reparaciones y renovaciones de edificios, y trabajos de emergencia en agua, alcantarillado y electricidad. El señor Conti tiene una empresa de construcción que realiza ese tipo de trabajo. El señor Travato dijo que la empresa de construcción del señor Conti podría hacer ofertas para esos trabajos, con un margen del 25% sobre su precio normal, y el alcalde seleccionaría a la empresa del señor Conti para hacer el trabajo. El alcalde esperaba recibir un pago, por lo que el señor Conti le daría al señor Travato 5 de esos 25%, y se quedaría con el resto para él. El señor Travato luego pagaría al alcalde. El señor Conti aceptó prestarle los $50.000, pero dijo que quería alguna garantía en caso de que el señor Travato no pudiera cumplir con lo que había prometido. El señor Travato dijo que no tenía ningún activo que pudiera usar como garantía. El señor Conti observó que el señor Travato tenía una esposa, y ella sería aceptable como garantía. Ahí es donde está la señora Travato. El señor Conti la está entreteniendo en su casa de verano. Originalmente, tenía la intención de mantenerla allí hasta que el consejo aprobara la ordenanza. El señor Travato ahora tiene un problema porque esa ordenanza no se aprobó y no lo hará, al menos hasta después de las elecciones. Necesita a la señora Travato de regreso para hacer campaña con él. El señor Conti tiene la intención de mantenerla hasta que el señor Travato pueda proponer un plan aceptable, para devolverle al señor Conti los $50.000 originales más los intereses. Nuestra información también indica que es probable que el señor Travato pierda su puesto en el consejo después de las elecciones. Su popularidad entre los residentes de su distrito ha disminuido, porque no ha cumplido con las promesas de su campaña anterior. Es consciente de esto y también de que el señor Conti no perdonará su deuda. El señor Travato está buscando una forma de escapar de la deuda. Por esa razón te ha contratado para encontrar a Gillian y sacarla de las manos del señor Conti. Luego tiene la intención de dejar la ciudad y trasladarse a México, donde su esposa tiene familia. El señor Travato sabe que el señor Conti tiene pocas conexiones en México y cree que él y su esposa estarán seguros allí. El señor Conti no tiene la intención de perder el dinero que le prestó. Mantendrá a su esposa hasta que se pague el préstamo. No estoy diciendo que te podría pasar algo si intentas llevar a la señora Travato de vuelta con su esposo, porque un juez consideraría que eso es una amenaza directa. Hacerlo te pondría en gran riesgo. Y las personas que toman grandes riesgos a menudo sufren grandes daños como resultado. Como te dije antes, el señor Conti preferiría que esta conversación permaneciera solo entre nosotros. Si divulgas algo de esta conversación, simplemente negaré que haya tenido lugar, pero al señor Conti le disgustaría mucho la violación de su confianza. Tiene una gran fe en la palabra de un hombre y no le gusta recibir ese tipo de trato. ¿Nos entendemos? Se rió entonces. Ahora sí que pareces necesitar un trago. ¿Qué te gustaría? Después de que el abogado me dejó en la acera y el Cadillac se alejó, comencé a regresar a mi apartamento. Una vez más, me había metido en un lío por intentar ayudar a alguien. Concedido, probablemente Dick no merecía mi ayuda, pero era un amigo, o al menos lo había sido en algún momento. Ahora, estaba tratando de joderme para mantener su trabajo. Era la misma maldita cosa que el jefe me había hecho años antes. No tenía ninguna esperanza de sacar a Gillian de las manos de Rocco. Había visto su casa de verano desde la distancia. Estaba en unos 5 acres junto a un lago privado, y básicamente era una fortaleza con muros de piedra de 2 metros de altura alrededor de la casa, con una sola puerta de hierro forjado hacia la carretera. Esa puerta siempre estaba cerrada y siempre había al menos un guardia en la puerta. Como era propiedad privada, ese guardia no llevaba su funda de hombro bajo una chaqueta. Su revólver estaba a la vista para que cualquiera lo viera. Si hubiera sido la casa de cualquier otra persona que no fuera Rocco, probablemente podría haber encontrado una manera de escalar la pared, agarrar a Gillian y hacer que ambos volviéramos por la pared. Como Rocco sabía que Dick me había contratado, tendría a sus hombres vigilando esa pared las 24 horas del día. En el segundo en que asomara la cabeza por encima, sería un blanco. Podría simplemente llamar a Dick y decirle que lo había reconsiderado, pero él se daría cuenta de que sabía lo que estaba tratando de hacer. Eso también podría ser malo para mí. No estaba seguro de cuán bien conectado con la mafia estaba, pero si había conseguido llegar hasta Rocco para pedirle un préstamo, supuse que su equipo no eran solo unas pocas mecanógrafas y asesores. Probablemente Dick podría hacer que su equipo organizara para que tuviera un accidente también. Había utilizado a Gillian como moneda de cambio para obtener su préstamo. No creí que matarme le causara mucho remordimiento. Mientras seguía pensando en la mierda en la que estaba, algo seguía surgiendo en mi mente como completamente jodido.
Dick le había dicho a Rocco que no tenía nada que pudiera usar como garantía. No creí eso ni por un segundo y me sorprendió que Rocco lo hiciera. Cada concejal que conocía tenía mucho más de lo que sus 8.000 al año podrían comprar. Algunos compraban casas junto al lago para usar en el verano. Compraban barcos para usar en el lago. Conducían un coche nuevo cada año. Algunos que habían estado en el cargo durante varios mandatos hacían las tres cosas. También se vestían mejor que la mayoría de la gente común. Compraban sus trajes en pequeñas tiendas de sastres. Y esos trajes costaban hasta 6 veces lo que habría costado un traje en Penny's. Sus esposas se vestían igual de bien. Ese dinero tenía que venir de alguna parte. Supuse que la mayoría recibía dinero por votar de la manera correcta, tal como Dick le había dicho a Rocco que lo haría. No era legal, pero era imposible de probar ya que la mayor parte del gobierno de la ciudad hacía lo mismo. Cada uno era la coartada del otro. Decidí averiguar si Dick decía la verdad sobre no tener ningún activo que pudiera haber utilizado como garantía. Tal vez eso me daría una forma de salir del lío. Pagar por información no era nuevo para mí. A veces, dar un billete de 5 o 10 dólares a un acompañante o un traficante de drogas ahorra mucho tiempo. No sabía qué banco utilizaba Dick, pero eso era fácil de averiguar. Simplemente le pregunté al portero del edificio donde vivía Dick, cómo pagaba él el alquiler. El portero dijo que siempre pagaba con cheque. Le ofrecí 10 dólares si me decía cuál era el banco. Me costó 50 dólares ver los registros bancarios de Dick. Elegí las 8 de la mañana porque nadie va al banco a esa hora. Patricia y yo éramos las únicas personas en el banco. El gerente del banco había desbloqueado el banco y dejado entrar a Patricia, y luego había ido a desayunar. Patricia me dijo que no podía mostrarme los registros bancarios de nadie. Sonreí y le recordé que se acercaba Navidad. Y sería bonito tener un extra de 10 dólares para los regalos de Navidad. Patricia sonrió y dijo que 10 dólares no le servirían de mucho, pero 50 sí. Todo lo que quería ver era su saldo bancario. Patricia me mostró eso, así como el registro de cheques y depósitos de los últimos 6 meses. Dick tenía unos 2.000 dólares en una cuenta de ahorros. Y su cuenta corriente solía tener un saldo de aproximadamente 1.000 dólares. Los depósitos eran todos de la ciudad. Los cheques eran para su complejo de apartamentos y el banco que había financiado su Chrysler. Había un retiro en efectivo cada semana de 20 dólares. Supuse que era para comestibles y algo de dinero para gastar. Parecía que le decía la verdad a Rocco hasta que miré el nombre en la cuenta. Ese nombre era Ricardo Travato. No Ricardo y Gillian Travato. Solo Ricardo Travato. Por intuición, le pregunté a Patricia si tenía una cuenta bancaria para una Gillian Travato. Patricia dijo que lo miraría si tenía otros 50 dólares. 50 dólares después, estaba mirando los estados de cuenta de Gillian Travato. Gillian tenía casi 150.000 dólares en ahorros. Y un poco más de 50.000 dólares en su cuenta corriente. Había escrito un cheque al mes para una empresa de hipotecas por 1.000 dólares. Y un cheque al mes para el departamento de agua, gas y alcantarillado de un estado vecino por unos 300 dólares. Había depósitos de 2.000 dólares tanto en la cuenta de ahorros como en la cuenta corriente cada mes. Ambos depósitos provenían de un cheque emitido por una empresa llamada Metro Real Estate and Property Management. Después de anotar los saldos bancarios y los cheques y depósitos, agradecí a Patricia y me fui justo cuando el gerente del banco estaba entrando. Dick no tenía ningún activo porque había puesto todo a nombre de Gillian. Era bastante obvio que tenía una casa en alguna parte. Si la hipoteca de esa casa era el grandioso cheque por el que se escribieron los cheques, debía ser una casa impresionante. Dado que las facturas de servicios públicos venían del estado justo al otro lado de la frontera, la casa también debía estar en ese estado. Necesitaba encontrar esa casa, y una forma de hacerlo era revisar el registro de escrituras del condado. Eso tomaría un tiempo, porque tendría que revisar libro tras libro de registros en cada condado adyacente, hasta encontrar el nombre de Ricardo o Gillian en una transferencia de propiedad. La otra forma era más fácil y mucho más rápida. Simplemente seguiría a Dick y vería dónde pasaba sus fines de semana. Esa tarde de viernes, estaba estacionado en mi coche de alquiler frente al edificio de la ciudad, donde Dick tenía una oficina. A eso de las 4, el mismo Chrysler Imperial negro se detuvo en la calle. Unos 10 minutos después, Dick salió y se subió al asiento trasero, y el Imperial salió a la calle. El Imperial finalmente giró hacia la entrada de una enorme casa junto a un lago, a aproximadamente 1 hora de la ciudad y justo al otro lado de la frontera estatal. Me detuve en el arcén cuando el Imperial hizo el giro y luego saqué mis binoculares. Vi a Dick caminar por el camino hasta la puerta principal. No usó una llave para desbloquear la puerta. Se abrió antes de que llegara allí. La mujer que abrió la puerta le sonrió y esa mujer no era Gillian. Gillian era una mujer bonita con el cabello largo y negro. En la foto que Dick me había dado, llevaba un vestido largo que no le quedaba muy bien. Como me había dicho el portero, parecía la madre de alguien. Tenía la sensación de que podría verse mucho mejor.
Pero Dick la mantenía vestida así para mostrar que era un hombre de familia. La mujer que respondió a la puerta era rubia, hermosa y no llevaba mucha ropa. Podía estar usando un bikini, pero a mí me parecía más un sostén y bragas. Sus pechos se desbordaban del sostén. Ella sonrió, rodeó el cuello de Dick con los brazos y luego lo besó. Vi a Dick agarrar las nalgas de la rubia. El mismo chofer con el que había hablado la primera vez que vi a Dick estacionó el Imperial en una de las bahías de un garaje de 3 coches y cerró la puerta de arriba. No vi a dónde fue hasta que lo vi asomando por una ventana sobre las puertas del garaje. Evidentemente había una habitación sobre el garaje que era para el chofer. No me quedé allí. El chofer no me había mirado directamente, pero podría haber notado un coche detenido en la carretera. En lugar de eso, volví al pequeño pueblo por el que habíamos pasado de camino. El chico de la gasolinera me dijo que llenaba un Chrysler Imperial negro cada domingo por la tarde. No sabía quién era el conductor, pero dijo que el tipo era bastante aterrador. Le mostré la foto de Gillian y le pregunté si alguna vez la había visto en el coche. Miró durante unos segundos y luego sacudió la cabeza. No, siempre hay un tipo en el asiento trasero, pero ninguna mujer. Recordaría a una chica como ella. Le pregunté si alguna vez había visto a una rubia con buen cuerpo en el pueblo, y sonrió. Cada viernes alrededor del mediodía, ella llega en un Thunderbird rojo. No sé de dónde viene, pero va a esa gran casa junto al lago. La vi en el patio trasero con algún tipo cuando estaba pescando en el lago un sábado. Él estaba sentado ahí, tomando una cerveza. Ella estaba sin ropa bronceándose. Cuando regresé a mi apartamento, tenía que pensar un poco más, y cuanto más pensaba, más apestaba esta cosa. También se estaba aclarando mucho más. Como había sospechado, Dick tenía más de lo que le había contado a Rocco. Era lo suficientemente inteligente como para poner todo a nombre de Gillian. Al principio pensé que eso era realmente la razón por la que quería que ella volviera, pero las cosas no encajaban. Sí, como dijo el chico de la gasolinera, Dick salía a la casa del lago cada viernes y volvía el domingo. Dick y Gillian no estaban en buenos términos para empezar. Probablemente por eso Dick dejó que Rocco se la llevara. Si Rocco tenía a Gillian, Dick podría estar con su rubia siempre que quisiera. Cuando las cosas se complicaron, necesitaba a Gillian para cerrar ambas cuentas, para tener dinero para irse a México y esconderse. Eso tampoco tenía sentido. Si Gillian sabía sobre las cuentas a su nombre, ¿por qué volvería con Dick y cerraría las cuentas para que él tuviera el dinero? Era más probable que ella cerrara las cuentas ella misma y se fuera a México. Cuanto más pensaba en ello, más me parecía que Gillian no sabía nada sobre las cuentas. Hubiera sido bastante fácil para Dick hacer que alguna otra mujer abriera las cuentas a nombre de Gillian. Supuse que la rubia lo había hecho. Después de que se abrieron las cuentas, Dick podría haber realizado todas las transacciones él mismo. Tendría que falsificar la firma de Gillian en los depósitos y cheques o hacer que la rubia los firmara, pero la mayoría de los bancos no miran realmente la firma a menos que sospechen que hay un problema. Con tanto dinero en esas cuentas, no era probable que algún banco cuestionara la firma. Lo segundo que no tenía sentido era que Rocco aparentemente sabía mucho sobre mí, y mucho sobre los problemas de Dick. Dick le habría contado a Rocco lo bueno, pero nunca le habría contado que estaba a punto de perder la elección. Eso tenía que venir de alguien en el llamado personal de Dick. Supuse que al menos un par de esos empleados estaban plantados allí por Rocco. Era extraño que Rocco no supiera cómo Dick estaba escondiendo su dinero. Fue entonces cuando me di cuenta. Rocco sabía sobre las cuentas de Gillian. Esa era su garantía, no Gillian. Ella solo era útil para que pudiera cerrar las cuentas y pagarle a Rocco si Dick no podía. Una vez que ella lo hiciera, Rocco no tendría uso para ella, y cuando Rocco no la necesitara más, probablemente desaparecería para que no pudiera testificar en su contra en el tribunal. Lo último que me molestaba eran esos depósitos mensuales en las cuentas de Gillian. El hecho de que Dick hubiera ido a Rocco en busca de dinero, me decía que no era la organización de Rocco la que estaba pagando a Dick. Era alguien más y quería saber quién era realmente Metro Real Estate and Property Management. Encontrar esa información fue fácil, pero la información era inútil. Llame al número en guía telefónica. El teléfono sonó solo 2 veces antes de recibir el mensaje de que ese número ya no estaba en servicio. Conduje hasta la dirección en la guía telefónica para averiguar si aún estaba allí, y solo había cambiado el número de teléfono por alguna razón. La dirección era 2358 West Kingswood y estaba en los suburbios. Resultó ser un lote vacío donde había estado una gasolinera. Había un cartel de "Se vende" en medio del lote. Encontré un teléfono público en la esquina y llamé al número de la agencia inmobiliaria que estaba en el cartel. Esta vez obtuve una respuesta. La chica miró el lote en sus listados y me dijo que el vendedor era una empresa llamada Billings Oil and Gas. Me dio el número de teléfono de la empresa. Billings Oil and Gas resultó ser otro número desconectado. Encontré a Billings Oil and Gas en la guía telefónica. El número de teléfono era el mismo,
así que conduje a la dirección. Esa dirección estaba en un área no incorporada que limitaba con los límites de la ciudad. Esta vez había un edificio real en la dirección con un letrero sobre la puerta que decía Billings Oil and Gas. Lo que no tenía sentido era que no había tanques ni camiones de tanques en ningún lugar alrededor del edificio. Una empresa de petróleo y gas tendría que tener tanques de almacenamiento en la propiedad, y camiones cisterna para llenar los tanques de las gasolineras y entregar el petróleo de calefacción. Todo lo que vi fueron un par de tipos sentados en un banco frente al edificio. Parecían los mismos tipos que frecuentaban el supermercado Marini. No me acerqué y les hice preguntas. Ni siquiera salí del auto. Simplemente regresé a mi apartamento. Ya había descifrado la mayor parte. Sabía lo que estaba pasando. No sabía por qué, pero tenía una sospecha. Me llevó otras 2 horas encontrar la razón. Esa razón era bastante sospechosa, pero tenía sentido considerando todo lo que sabía. Fue la lista de la próxima legislación que vi en el periódico lo que me dio la respuesta. Una de las propuestas era anexar el área donde se encontraba Billings Oil and Gas. Anexar esa área traería más dinero por impuestos, y también proporcionaría la protección policial y contra incendios que no tenía. Los residentes del área estaban a favor. Pensé que el hecho de que el área se convirtiera en parte de la ciudad, también era una oportunidad para que otra mafia pudiera acceder a la ciudad, sin tener que abrirse camino a la fuerza. Al igual que cualquier otro negocio, una organización mafiosa quiere crecer. Crecer significa eliminar a los líderes de otra organización, o llegar a un acuerdo sobre qué área pertenece a qué mafia. Matar a los líderes es complicado y resulta en una guerra que atrae la atención de los federales. Ninguno de los dos lados querría eso. Sería mejor para ambos llegar a un acuerdo de caballeros sobre quién controla qué. Me preguntaba cuánto sabía Rocco al respecto. Había tenido que buscar mucho para encontrar esa propuesta de anexión porque estaba muy al final de la lista. Tal vez la gente de Rocco no había buscado tan a fondo. Solo había una forma de averiguarlo, y quizás, evitar que me jodieran en el proceso. Devolví el auto de alquiler, y tomé un taxi hasta un pequeño restaurante en el que suelo comer cuando estoy demasiado perezoso para cocinar. Comí y estaba caminando de regreso a mi apartamento cuando 3 tipos grandes me agarraron, y me obligaron a meterme en el callejón detrás del restaurante. El tercero era más grande que los otros 2. Mientras los 2 me sostenían contra la pared, el tipo me quitó la Colt, la porra y las esposas. Luego me agarró la mandíbula y me obligó a mirarlo. «No sigas al señor Travato, ¿capisti?» No esperó mi respuesta. Simplemente me dio 4 puñetazos en el estómago. No lo hizo rápido. Me golpeó una vez y luego esperó hasta que vomité todos los tortellini que acababa de comer. Luego me volvió a golpear y esperó hasta que me desplomé un poco. Los últimos 2 golpes fueron igual de lentos. Creo que lo estaba disfrutando. Me dio un golpe más que me dejó sin aire. Evidentemente se estaba divirtiendo porque me golpeó en la cara 3 veces. Sentí la sangre corriendo desde mi nariz hacia la boca. Cuando caí, cada uno me dio una patada en el costado y luego se fueron. Por un rato, todo lo que pude hacer fue quedarme allí tratando de respirar. Me dolía el estómago y pensé que si no tenía un par de costillas rotas, al menos estaban agrietadas. También me dolía la nariz como el demonio. Me tomó otros 10 minutos ponerme de pie y media hora más caminar las 2,5 cuadras hasta mi apartamento. Subir las escaleras fue un ejercicio de cuánto dolor puede causar simplemente respirar. Cuando llegué a mi apartamento, cerré la puerta con llave y fui al gabinete de la cocina por mi botella de bourbon, y luego al baño por mi botella de aspirinas. No creo que las aspirinas hicieran nada, pero al menos el bourbon me hizo dormir. A la mañana siguiente me sentía fatal, pero lo que había sucedido era la prueba de mi sospecha. Necesitaba saber cuánto sabía el abogado de Rocco sobre Billings Oil and Gas. Solo había una manera de averiguarlo. Esa tarde caminé hasta la tienda de Marini. Sal estaba sentado en un banco afuera, así que me acerqué y sonreí. «¿Tienes un minuto, Sal?» Sal me miró y frunció el ceño. «Santo cielo. Parece que te atropelló un camión. ¿Qué diablos te pasó?» Acabo de encontrarme con 3 tipos a los que, por alguna razón, no les caí bien. «Estaré bien. Tengo una pregunta para ti». Sal encendió un cigarrillo. «¿Estás buscando a otro fugitivo?» No he oído que Jimmy haya perdido a otro y siempre me entero. Negué con la cabeza. No, no estoy buscando a otro fugitivo. ¿Conoces a un abogado llamado James O'Brien? Sal colocó su cigarrillo en el borde de su banco y luego me miró a los ojos. ¿Cómo lo conoces? Digamos que lo conozco y necesito hacerle una pregunta. ¿Cómo podría ponerme en contacto con él? Sal frunció el ceño. No podrías. Él tendría que ponerse en contacto contigo. ¿Por qué diablos querría hacer eso? Me encogí de hombros. Tengo información que creo que le gustaría saber. Te doy 100 si me facilitas el contacto. Sal negó con la cabeza. No lo sé. Si no tienes nada importante, me meteré en problemas por organizarlo.
Puse 5 billetes de 20 en el bolsillo de la camisa de Sal. Solo dile que he decidido la respuesta a una pregunta que me hizo. Él sabrá a qué me refiero. Después de eso, caminé de regreso a casa para esperar. 2 horas más tarde, sonó mi teléfono. El que llamaba solo dijo, esté fuera del Capri a las 7 esta noche, y luego colgó. A las 7 de esa noche, el mismo Caddy negro se detuvo en la acera del Capri. El conductor salió, me cacheó y luego abrió la puerta trasera. Esperaba ver al abogado allí, pero había 2 hombres en el auto. Subí y el conductor cerró la puerta, luego rodeó el auto. Se sentó en el asiento del conductor y se incorporó al tráfico. El abogado frunció el ceño. Rick, si estás pensando en culparme por cómo te ves, te aseguro que no tuve nada que ver con eso. Tienes agallas para pedirme que me reúna contigo de nuevo si ese es tu plan. Negué con la cabeza. Antes de decir nada, quiero saber quién demonios es el tipo que está sentado a tu lado. ¿Está aquí para eliminarme si no te gusta lo que tengo que decir? Ya me dieron una paliza por lo que estoy haciendo. Si ese es tu plan, dímelo ahora para que pueda llevarme a uno de ustedes cabrones conmigo. El hombre se rió entre dientes. James, dijiste que no se andaba con rodeos. Eso me gusta. El hombre extendió entonces su mano. Soy Rocco Conti. Yo tampoco me ando con rodeos. Te doy mi palabra de que ninguno de los de mi organización estuvo involucrado en lo que te pasó. Ahora, ¿qué es lo que vas a decirme? Respiré hondo, le estreché la mano y esperé que este viaje no fuera el último. He descubierto lo que realmente está pasando aquí. Creo que por eso me golpearon, pero no creo que hayas sido tú. Esto es lo que he descubierto. Tienes a Gillian por las cuentas bancarias a su nombre. Si Dick no paga, la obligarás a cerrar esas cuentas y entregarte el dinero. Después de eso, ya no la necesitarás, así que estaría acabada. También descubrí que sabes sobre la casa en el lago de Dick, y la rubia con la que está allí. Probablemente la rubia no te molesta en absoluto, pero esa casa en el lago es otra cosa que puedes tomar como... Bueno, digamos que será el interés del préstamo de Dick. Creo que sabes todo esto porque tienes al menos un infiltrado en el personal de Dick. Mi apuesta es el conductor, pero probablemente haya un par más. Demonios, esa rubia podría ser uno también. Dick no es un gran partido, así que tiene que haber alguna otra razón por la que ella está allí. No es que me importe lo que le pase al basura. Solíamos ser amigos, pero está tratando de joderme. Que se pudra en el infierno por lo que me importa, excepto que quiero que pague por intentar involucrarme en esto. También necesita pagar por lo que le hizo a su esposa. No creo que ella sepa nada sobre las cuentas bancarias. También creo que hay algo que ustedes no saben sobre Dick y esas cuentas. Eso es de lo que quiero hablar. Rocco miró a James. James, ¿crees que hay algo que se nos pasó? James se encogió de hombros. Dicen que Rick es bastante ingenioso, así que siempre es posible. Escuchémoslo. Si tiene algo que podamos usar, podría valer la pena. Si no, no hemos perdido nada. James me miró. ¿Cuál es esa información que tú sabes y nosotros no? Saqué el bloc de notas del bolsillo de mi camisa. Cuando estaba investigando sobre las cuentas bancarias, revisé los registros de las cuentas de los últimos 6 meses. El dinero en esas cuentas no apareció de la nada. Eran 2 depósitos de 2.000 cada uno en las cuentas de ahorros y cheques de Gillian, durante al menos los 6 meses de registros que vi. Dado el monto en las cuentas, creo que ha estado ocurriendo durante mucho más tiempo. Dick no habría querido usar ese dinero para su campaña. Era su póliza de seguro por si no salía reelegido. Por eso acudió a ti por el dinero. Sabía que tenías el dinero y pensó que podría manipular el proceso de licitación y pagarte. Al principio pensé que tú le estabas pagando a Dick, pero eso no tenía sentido. No le pagarías después de haberle dado un préstamo. Tenía que ser alguien que estuviera comprando lo que Dick estaba vendiendo. ¿Qué puede ofrecer un concejal a alguien que esté dispuesto a pagar? Además de votar de cierta manera y convencer a otros miembros del consejo para que voten de la misma forma. Creo que lo que ha estado haciendo es lo mismo que dijo que podría hacer con el alcalde, pero con suficientes miembros del consejo para inclinar la votación. Investigué la empresa en los recibos de depósito. Era Metro Real Estate and Property Management. No existe. El número de teléfono es falso y la dirección es un terreno vacío en los suburbios. El cartel de venta en el terreno tenía el número de teléfono de la agencia inmobiliaria que lo había listado. Llamé al número. El vendedor es una empresa llamada Billings Oil and Gas, y están ubicados en el área no incorporada fuera de los límites de la ciudad. Conduje hasta allá para ver si también era falso. Hay un edificio allí, pero no parece un negocio. Es solo un edificio pequeño que parece vacío, con un par de tipos sentados en bancos al frente. No tenía sentido que una compañía petrolera le pagara tanto a Dick a menos que estuvieran recibiendo algo a cambio. Y no me parecía que estuvieran ganando suficiente dinero como para pagarle a nadie. Eso solo dejaba una explicación. Tuve que buscar un rato, pero creo que encontré la razón.
Hay una propuesta frente al Consejo Municipal para anexar esa área no incorporada. Mi suposición es que pasará por el Consejo como un cuchillo caliente por mantequilla. Anexarla significará más impuestos para la ciudad. Creo que si investigas un poco, descubrirás que Dick ha estado votando a favor de cada ordenanza que beneficiaría a Billings Oil and Gas. También creo que Billings Oil and Gas es en realidad digamos que es un negocio que competirá con tu negocio. Creo que son los idiotas que me golpearon. Uno de ellos dijo que tenía que dejar de seguir a Dick. Rocco se acarició el mentón. James, ¿sabes algo sobre Billings Oil and Gas? James asintió. Sí, pero no mucho. Es un pequeño grupo que dejó la organización de Antonio. Antonio dijo que se había encargado del problema, así que no pensé que fuera importante hasta ahora. James me miró entonces. ¿Eso es todo? Asentí. No. Hay una cosa más. No me importa nada lo que ustedes hagan porque no me afecta de ninguna manera y no quiero que lo haga. Lo que sí quiero es ver a Dick recibir lo que se merece. No estoy hablando de contarle a nadie sobre su arreglo con ustedes. Necesito trabajar en esta área y no puedo hacerlo si estoy en el hospital o muerto. Pero hay otra manera. ¿Qué crees que le pasaría a un político si la gente se enterara de su casa al otro lado de la frontera estatal? ¿Y de la rubia que mantiene allí? ¿Y si se enteraran de que esa casa fue comprada con el dinero que le están pagando para votar a favor de ordenanzas favorables a una empresa en particular? Creo que ustedes tienen formas de hacer que eso suceda sin involucrarse directamente. Rocco miró a James. ¿Qué piensas, James? ¿Puedes mantenernos fuera de esto? James asintió. Podemos usar la prensa. Haremos que parezca que un ciudadano preocupado ha denunciado que algo está pasando en el Consejo Municipal. Con un poco de ayuda nuestra, los reporteros harán su investigación y descubrirán la casa y a la amante del señor Travato. Luego intentarán averiguar de dónde viene ese dinero. Y podemos hacer que alguien les sugiera que revisen el historial de votaciones del señor Travato. El alcalde también está en campaña para la reelección, así que no puede permitirse barrer esto bajo la alfombra o parecerá que él podría estar involucrado. Tendrá que presionar al departamento de policía para que investigue. Lo que encontrarán serán las cuentas bancarias de la señora Travato, y luego investigarán la compañía petrolera. Una vez que eso salga en los periódicos, no será difícil insinuar a un reportero que tal vez esa compañía petrolera es más que una simple compañía petrolera. El señor Travato se enfrentará a una condena por aceptar sobornos y asociarse con el crimen organizado. El alcalde parecerá que está cuidando los intereses de la ciudad. El señor Travato podría intentar mitigar su sentencia diciéndole al tribunal que puede exponer nuestra organización, pero no tendrá manera de probar nada. Todas nuestras transacciones con él se realizaron en efectivo, y por personas solo remotamente conectadas con la organización. Rocco frunció el ceño. ¿Qué hacemos con el dinero que Travato me debe? No voy a dejar que $50.000 se escapen solo porque va a prisión. James empezó a hablar, pero lo interrumpí. Tengo una sugerencia para ti. Hay unos 150.000 en la cuenta de ahorros de Gillian. Haz que Dick cierre esa cuenta y te entregue el dinero. Eso saldará la deuda y algo más. Cuando la policía investigue, aún encontrarán la cuenta corriente. Y los pagos de la hipoteca y los servicios públicos los llevarán a la casa. Los depósitos los llevarán a la compañía petrolera. Eso debería ser suficiente para poner a Dick tras las rejas. James miró a Rocco y asintió. Es un buen plan. Pero aún tendremos que hacer algo con la señora Travato. Dije que no creía que ella estuviera involucrada de ninguna manera, y que deberían dejarla regresar a México. Rocco sonrió. Creo que podemos encontrar una solución que sea aceptable para todos nosotros aquí. El titular en el periódico 2 días después decía, concejal acusado de aceptar sobornos. La foto de Dick estaba debajo del titular. El artículo describía lo que el reportero pensaba que estaba ocurriendo. Al final, había una declaración de que la policía estaba involucrada, y estaba investigando las finanzas del señor y la señora Travato. Otro artículo bajo ese titular decía que Dick había celebrado una conferencia de prensa, y había declarado que nunca había estado involucrado en nada ilegal y que su historial demostraría que siempre votó para mejorar su área. Una semana después, el titular era, concejal local arrestado. El artículo describía el hallazgo de una cuenta corriente a nombre de la señora Travato, junto con los depósitos y cheques emitidos. Decía que la policía había descubierto que los depósitos se realizaron a través de una empresa ficticia, y que se originaron de una organización criminal conocida que operaba fuera de los límites de la ciudad. Estaban buscando a la señora Travato, pero no habían podido encontrarla. El artículo enumeraba los cargos que se presentaban contra Dick. Eran 50 cargos separados de aceptar sobornos de crimen organizado, y uno por violación de su juramento de cargo. También decía que el juez había fijado la fianza en $10.000 y que Dick había pagado su fianza. Llamé a Jimmy y le pregunté si había pagado la fianza de Dick. No quería tener que perseguir a Dick cuando no se presentara en el tribunal.
Jimmy dijo que no lo había hecho y que no conocía a ningún otro fiador que lo hubiera hecho. Mi suposición era que, dado que Dick había configurado una cuenta bancaria falsa, podría haber tenido otra en caso de que necesitara dinero rápido, y de ahí sacó el dinero de la fianza. Pensé que Dick se dirigiría a México por su cuenta. Un día después, en la segunda página del periódico, había un breve artículo que decía que 10 empleados de Billings Oil and Gas habían muerto cuando un incendio destruyó el negocio. El jefe de bomberos había investigado la causa del incendio, pero había tambores de gasolina, diésel y otros productos inflamables almacenados en el edificio. Su conclusión fue que el incendio fue causado por uno de los hombres que fumaba demasiado cerca de un tambor de gasolina con fuga. Pensé que Rocco había solucionado ese problema él mismo. Una semana después del incendio, el superintendente de mi edificio dijo que había recibido un paquete para mí mientras yo estaba fuera. Llevé el paquete a mi apartamento antes de abrirlo. Era solo una caja sin sellos ni dirección de remitente. Solo tenía mi nombre y dirección en la parte superior. Dentro estaban mi col, mi porra y mis esposas. Sabía lo que había pasado. Quienquiera que se encargó de los tipos de Billings Oil and Gas había tomado mis cosas de ellos primero. Rocco simplemente me las había devuelto. Dixie se presentó en el tribunal y se declaró culpable de un cargo de aceptar sobornos. Creo que tuvo algo de ayuda para llegar al tribunal y decidir su declaración. Pensé que el incendio en la compañía petrolera era advertencia suficiente para él. Declararse culpable era una forma de salir que le permitía seguir con vida. Le dieron 5 años. En ese momento, pensé que podría salir en 3, pero su carrera política estaría acabada. No me importaba mientras nunca volviera a ver al bastardo. Como era de esperar, Dick solo cumplió un mes en prisión. Se topó con un tipo que sabía cómo hacer un cuchillo con un cepillo de dientes y una hoja de afeitar. Encontraron a Dick apuñalado en su cama por su compañero de celda cuando regresó del patio de ejercicios. El compañero de celda tenía a otros 10 convictos que juraron que Dick estaba vivo cuando los llevaron al patio de ejercicios, y que el compañero de celda había estado jugando baloncesto todo el tiempo. Todos los guardias dijeron que no habían visto a nadie en el bloque de celdas, desde el momento en que los prisioneros se fueron al patio de ejercicios hasta que regresaron. Habían revisado todas las camas durante ese tiempo y no habían visto a Dick. El tipo que apuñaló a Dick nunca fue identificado. Supongo que Rocco solo estaba enviando otro mensaje. 6 meses después obtuve la respuesta a lo que le había pasado a Gillian. Estaba buscando a otro fugitivo para Jimmy. El tipo había arrebatado el bolso de una mujer que caminaba por la calle. El policía que patrullaba había visto lo que sucedió, y había atrapado al tipo antes de que pudiera correr hacia el callejón. Jimmy pagó su fianza, pero el tipo no se presentó en la fecha del juicio. Como el robo del bolso había ocurrido frente a la tienda de comestibles de Luigi, pensé que Sal podría conocer al tipo y saber dónde se escondía. Sal no conocía al tipo ni sabía dónde podría estar. Comencé a alejarme cuando Sal dijo: «Oye, Rick. Casi se me olvida. Tengo un mensaje para ti de James. Dijo que te interesaría». El mensaje era breve, pero me dijo mucho más de lo que Sal dijo. Todo lo que dijo fue que esta mujer que conocía había perdido a su esposo, y se había casado con uno de los trabajadores que trabajaba en una gran casa junto al lago. También dijo que James le dijo que me dijera que un favor hecho es un favor pagado. Lo que eso realmente significaba era que Gillian estaba a salvo, y estaría a salvo para siempre, porque ese trabajador era uno de los guardias de Rocco. No sabía si ella era feliz o no, pero al menos no tendría que tener miedo. Nadie se atrevería a tocar a la esposa de uno de los hombres de Rocco. Esa última declaración fue tanto un agradecimiento como una advertencia. Rocco me estaba diciendo que no había hecho nada a Gillian en agradecimiento, por haber descubierto que otra organización estaba planeando invadir su territorio. También me estaba advirtiendo que el saldo estaba limpio en lo que a él respecta. Cualquier cosa que sucediera en el futuro era un nuevo negocio y se trataría en consecuencia. Agradecí a Sal y seguí caminando. Encontraría a mi fugitivo de otra manera. Estaba bien con la advertencia de Rocco. No tenía intención de volver a meterme con su organización. Sabía que mientras no lo hiciera, él no se metería conmigo. Podía vivir con eso. Rick tuvo que investigar mucho para poder encontrar a la señora Travato, pero gracias a su investigación pudo garantizar su seguridad. Me gusta que en ningún momento Rick se deja doblegar, a pesar de que en todo el camino de la historia encuentra corrupción. Y más allá de que conocía a quien lo contrató, siguió su brújula moral haciendo lo que era correcto. Si te ha gustado esta historia de tanto enredo, déjanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal.